Déjenme buscar mis apuntes. Bien, lo que tienen enfrente de ustedes es el plexo braquial. Los plexos nerviosos son conjuntos de nervios que salen de las metámeras vertebrales, que a su vez las metámeras vertebrales son los orificios por los cuales, los orificios formados entre una vértebra superior y una vértebra inferior linderas, forman un agujero y por ahí sale una raíz nerviosa. De esos agujeros salen siempre dos raíces nerviosas, anteriores y posteriores. Nosotros ahora solo vamos a ver las raíces anteriores, que son estas que vemos en color rojo. Las raíces del plexo braquial vemos que salen de C5, C6, C7, C8 y dorsal 1 o torácica 1. Y las raíces a su vez forman los troncos, superior, medio e inferior. Los troncos se van a dividir entre anterior y posterior, y entre ellos se anastomosan, se unen, se pegan de distintas maneras, como pueden ver, para formar los distintos fascículos que están en verde, ¿sí? Los fascículos a su vez se unen entre ellos o se dividen también para formar las ramas terminales. Es de él, ¿no? Y los fascículos a su vez se dividen para formar los ramos terminales, que es todo lo que tienen a la derecha, ¿sí? Fuera de eso, vamos a estudiar hoy puntualmente el recorrido de 4 fascículos, 4 ramos del plexo. Vamos a estudiar el nervio circunflejo, el nervio radial, que los tienen en celeste, el nervio cubital y el nervio mediano. ¿Sí? Vamos a ver un poco el recorrido y los músculos que inerva tanto motoramente como sensitivamente. Si no estuvieron repasando los músculos, por ahí se pierdan un poco. Entonces mi consejo es, enfóquense quizás en su propio brazo, en más o menos tratar de ir siguiendo el camino que yo les voy a ir relatando. Vamos al video. ¿Están listas? Vamos a ver el nervio axilar o circunflejo, y nace como una rama lateral que envía el fascículo posterior. Una vez cuando nace este nervio, se relaciona con la arteria axilar y con la cara anterior del músculo subescapular. Para relacionarse con el borde inferior del músculo subescapular, entonces da sus primeras ramas ahí, que son las ramas del músculo subescapular, del nervio axilar, que es sensitiva para la axila. Se introduce y hace como un círculo por abajo, por entre el subescapular y el músculo redondo mayor, y se va para atrás. Por eso el nombre es por la forma. Una vez que se introduce este nervio y pasa ese cuadrilátero a nivel del borde interno del cuello quirúrgico del húmero, que es esto, empieza a dar su rama, la rama motora a la izquierda, para el músculo redondo menor. Otra rama, como el nervio cutáneo lateral superior del brazo, que es sensitiva, y continúa después para arriba siendo el nervio axilar. Todos estos nervios van a salir por un cuadrado que les dije, un cuadrilátero de Bell-Po, que hoy no nos interesa. Normalmente se hacen estudiar los límites, ¿no? Así salen todas esas ramas del nervio axilar. La rama para el redondo menor va a inervar motoramente al músculo redondo menor. Esta rama, denominada cutáneo lateral superior, va a inervar al músculo deltoide sensitivamente, ¿sí? Toda la bola del hombro, ¿sí? Siendo mucho más sensitivamente justo en la esquina inferior de la deltoidea a medida que se hace más abajo. Es una lesión muy común por la disminución del espacio entre el húmero, la cabeza del húmero, y el acromion. Cuando hay inflamaciones ahí, este nervio sufre bastante. ¿Sí? La parte sensitiva se va hasta ahí, justo hasta la deltoide. Quitamos el deltoide
Este nervio, que es el axilar, entonces le sobran unas ramas que van a ir específicamente para inervar al deltoides, pero motor. Va a ir profundo este, por debajo, y le va a dar su inervación motora. Quitamos el deltoides y se nota ahí bien. Ah, y el circunflejo axilar entonces inerva motoramente al músculo redondo menor y al músculo deltoides. Eso lo pueden memorizar si quieren. Sensitivamente inerva principalmente a la parte lateral del hombro y la parte superior del hombro. ¿Qué importancia tiene? Como miren ahí, está muy relacionado con el cuello quirúrgico del húmero, así que con las lesiones pueden modificar, si rompen o alteran el nervio, modifican la forma del hombro, cuando se producen parálisis de deltoides, se acompañan de pérdida de la sensibilidad y del tono. También va a haber una pérdida en la región superolateral del brazo y se va a ver como chato, cuadrado. Va a tener incapacidad de levantar el brazo, parálisis del brazo, incapaz de abducir el brazo. Nervio cubital. Veamos el nervio cubital ahí en violeta. Eso es lateral, eso es medial y ese es el nervio. Entonces el nervio cubital nace como una rama medial, o sea, hacia el centro, proveniendo del fascículo medial por sí, o segundo tronco anterointerno. Lo tienen ahí en el dibujito desde C7. Cuando nace, se relaciona justo con la arteria axilar, que es esa estructura medio transparente que ven ahí. Se dirige hacia el lateral para relacionarse con el nervio mediano y también con la arteria humeral y con el borde interno del húmero. Lo acompaña, pero no tira ramos en el brazo superior, sino que va a dar sus ramas terminales más abajo. Y después se vuelve posterior y pasa en el borde interno del codo, que es donde nos golpeamos, o el borde interno del tríceps braquial, a este nivel, el nervio cubital en el borde superior de la fosa olecraniana, ¿no? Aquí el olecranon, que pertenece al húmero, ese nervio va a emitir una ramita para la articulación, que es la rama articular del nervio articular para el codo. Inerva motoramente. Luego, este nervio cubital se dirige hacia inferior y pasa por el canal cubital, que es donde nos golpeamos cuando tiramos el codo para atrás. Está limitado hacia adentro por la epitróclea, a la derecha por el borde interno del olecranon, a este nivel también. Cuando nos damos un golpe nos va a dar sensación de quemazón y de calambre, justamente porque es sensitivo y motor. Después lo gracioso es, y yo ya les conté algunas veces dónde y por qué específicamente. Este nervio cubital entonces se dirige bien hacia abajo, hacia la muñeca, es medial y anterior, o sea, central y anterior, y va a dar una rama pequeña al nivel del pisiforme, a nivel del epífisis distal del cúbito, la de verde, perdón, me adelanté, es la rama dorsal del nervio cubital, es una rama sensitiva, y vamos a ver que esta rama dorsal se dirige hacia el dorso de la mano, y va a dar la inervación sensitiva a esa porción de la mano, además
del dorso de la mano a inervar al quinto metacarpiano, del lado interno del lado externo, y el lado interno de la mitad interna del cuarto metacarpiano. Acá se empiezan a ver esas divisiones. Por eso cuando se golpea en el codo solo queman el chiquito y el dedo anular, la mitad del dedo anular. Y corresponde al tercio interno del dorso de la mano. Si lo dividiríamos en tres, digo. Y en la parte frontal sigue bajando y ahora al nivel de la cara superior de la parte hipotenar, por sobre el retináculo flexor, que es este ligamento anular, se divide en dos. Una rama superficial motora, por encima del flexor corto del meñique, que es este, y una rama profunda, la amarilla, perdón, al revés, la superficial es sensitiva y la profunda es motora, y se introduce al canal de Gullón, que es ese espacio de ahí que se relaciona con el hueso pisiforme. El ramo profundo va a inervar motoramente a los músculos hipotenares, que son por la rama posterior o motora. Y por la rama sensitiva va a estar pasando inferior o por la cara posterior del músculo palmar corto, que era el que tensaba la palma de la mano, o palmar superficial también lo podemos haber notado, no me acuerdo. Ahí observamos al ramo superficial del nervio cubital. Sacamos el palmar superficial y observamos que se divide en dos fascículos. Uno que a su vez se divide en dos, que se va hacia lateral, y otro que va hacia medial. Se vuelve a dividir el que se va lateral. Uno que es el ramo comunicante del nervio mediano, el más de la izquierda. Ese de ahí. Y ese se comunica con el nervio mediano, que ya lo vamos a ver. Y el otro ramo superficial del nervio cubital, la división lateral. Esto es importante porque se dividen en dos y estos son los que van a dar la inervación a las caras de los dedos laterales, la mitad interna del cuarto y la mitad externa del quinto dedo. ¿Sí? Oh, ¿te hago una pregunta? Recuerden que hay otro fascículo, ahí va, ese que estoy marcando ahí, y ese va a inervar a la parte medial del quinto dedo, como lo pueden mirar ahí, todo va a inervar del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo, ¿sí? Todo el quinto dedo y la mitad interna del cuarto dedo. Eso es lo del cubital, sensitiva. De la región anterior o palmar de la mano, porque en la parte dorsal es similar y va a estar inervado simplemente el quinto y la mitad del cuarto también. La mitad interna del cuarto dedo. Y toda esa porción del dorso de la mano. Ahora vamos al nervio mediano. Ahora, el nervio mediano, ahí en azul, se va a formar por los fascículos provenientes del plexo braquial, del fascículo lateral, que es el que está señalando ahí en blanco, también denominado tronco secundario anteroexterno. Esto es lateral, esto es medial. El fascículo lateral va a dar dos ramas, como ven las dos amarillas. Una rama lateral y otra rama medial. Con esto no se mareen, ¿eh? Esta rama medial, proveniente del fascículo lateral, se va a anastomosar, se constituye con la rama lateral del fascículo medial para conformar el nervio mediano en azul. Entonces, este a su vez tiene una rama lateral
que se junta con la otra rama para formar el nervio mediano en azul. Y el nervio mediano está conformado entonces por los fascículos laterales medial, por sus ramas tanto del fascículo lateral proveniente de su rama medial y del fascículo medial proveniente de su rama lateral. Es enroscado, pero es una pavada como lo ven. Así el mediano tiene sus ramas laterales del nervio mediano y rama medial del nervio mediano. Sé que es medio complicado, pero traté de hacerlo lo más claro que pueda. ¿O te puedo hacer una El nervio pregunta? mediano se va a relacionar hacia posterior No me escuchas. con la arteria axilar, a nivel de la fosa axilar. Este nervio mediano va a ir a continuarse y relacionarse con el borde interno del hueso húmero. Aquí también acompaña la arteria humeral, que simplemente es la continuación de la arteria axilar, no es otra cosa. Esa pasa a cambiar de nombre justo después de la axila, por el borde inferior del músculo pectoral mayor, ahí ya cambia de nombre. Ahora, bajando con la arteria, el nervio mediano, constituyen el componente básculo nervioso del brazo. Sigamos. Este nervio mediano no inerva el brazo, a pesar de que es el componente básculo nervioso, no lo inerva, no tira ramas, ni sensitivas ni motoras. Ven que no hay nada. Pero a nivel del tercio inferior, aquí van a hacer una pequeña ramita, pero no es para el brazo. Es para la articulación del codo, conocida como la rama articular del nervio mediano, que es la que está señalando ahí. A nivel del codo hay otra ramita, justo ahí la ven, la rama para el nervio mediano. Para el músculo pronador redondo, que es este que se desprende justo aquí. A este nivel el nervio mediano se introduce por un surco, denominado el surco bicipital, donde termina el bíceps van a ver una V, esta es la V del lado interno, justo por ahí va a pasar el nervio. Eso lo pueden ver en su brazo. Entonces, el nervio mediano, después de ahí emite un tronco profundo, que es el que va a darle inervación a los músculos epicondilianos, que son los que tienen en pantalla. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. En síntesis, este nervio a nivel del antebrazo emite ramas que son perforantes para los músculos. Eso quiere decir que son motores en la región anterior del antebrazo. Esos músculos, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. Si los quitamos, nos encontramos con el segundo plano, el flexor superficial de los dedos, ahí, lo inerva. Otro que inerva es el músculo flexor profundo de los dedos, y también inerva motoramente flexor largo del dedo gordo. Y después va a inervar al músculo pronador cuadrado, que es ese de ahí. Esos son los músculos de la región anterior en sus cuatro planos. Recuerden que van de superficial a profundo. Ahora el mediano se dirige, como ven ahí, a este nivel en verde. El nervio mediano tira una rama sensitiva por encima del ligamento circunflejo de la muñeca,
y va a inervar específicamente a la región de la muñeca y la palma de la mano. A ese nivel, ese nervio que pasa por dentro del canal del carpo, la primera rama que da es motora, la A que está en blanco, rama tenar o del digital palmar 1, que inerva eso, el músculo aductor corto del pulgar o el separador del pulgar, abductor corto del pulgar. Y también va a inervar al flexor corto del pulgar. Va a inervar al haz superficial del músculo flexor corto del pulgar. Y esa es la rama tenar, o sea, del lado pulgar. Ahora, después de ese punto, de ese nivel, el nervio da específicamente son 4 ramas sensitivas. Ahí las tienen. En síntesis, para no hacerme líos, este nervio mediano a nivel de la palma o la cara anterior de la mano va a inervar entonces al primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, pero la mitad lateral, porque la otra correspondía al cubital del dedo anular. Eso a nivel de la palma. A nivel del dorso, solo va a inervar específicamente al segundo, nada más, al segundo, al tercero y al cuarto. A ese nivel, solo eso. Último, el más largo, el radial. Entonces, el nervio radial, en azul, nace con una rama medial proveniente del fascículo posterior. Una vez cuando nace, se relaciona hacia anterior con la arteria axilar. Luego, este nervio radial se dirige para abajo, lateral y hacia atrás para situarse a nivel del borde medial de la parte superior del húmero, el tercio superior del húmero, y ahí es donde da, cerquita de la axila, en la cara interna del brazo, sus primeras ramas colaterales, conocida como nervio cutáneo posterior en verde, que se va hacia atrás y se dirige a la fascia braquial que cubre al tríceps, ¿sí? Y la va a inervar sensitivamente. Entonces, volviendo al mismo lugar, la siguiente rama colateral es la cabeza larga del músculo tríceps braquial y lo va a hacer motoramente, y el otro para la cabeza mediana del tríceps braquial. Entonces, porque el tríceps son 3. Este nervio radial se va a dirigir hacia posterior o la parte de atrás del brazo, y es ahí donde lo ven pasar por la línea de torsión o el canal radial. Por eso les digo que Bakasana no se apoyen en la parte de atrás del brazo y compriman con las rodillas los hombros, porque justo por donde todo el mundo se apoya en Bakasana pasa este nervio en azul, el nervio radial, en el canal de torsión o canal radial, que es eso que si lo ven sin los músculos ya se van a dar cuenta por qué se llama canal de torsión. Ahora, en el tercio medio del hueso húmero, este nervio radial emite la otra rama colateral motora, que es la rama para la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Y entonces esta cabeza está inervada por 2 ramitas provenientes del nervio radial. En general asocian el nervio radial con la parte de atrás, del brazo, del antebrazo y todo lo demás. Y ahí está el segundo, perfecto. Para el tríceps braquial. Y para el músculo anconio también,
y luego da otra rama, esta más distal, como pueden observar, que es el nervio de la cabeza lateral del bíceps braquial, del bíceps, que va a estar inervando a la cabeza lateral de este músculo, que ahí está cortado, pero es el que está marcando en blanco. Ahora, este nervio radial, después del bíceps, es importante porque emite una rama del nervio cutáneo posterior del antebrazo, y esta rama es sensitiva, y como pueden observando así, la ramita en la superior, esa que está ahí, como medio recurrente, ahí va, se divide en dos a su vez, una que se dirige hacia más inferior y continúa en inferior, y otra que es más lateral, como el nervio cutáneo braquial lateral inferior. Inerva la porción lateral del brazo. Y ahora, seguimos para abajo. Estamos lateral y posterior al brazo. Estamos llegando al codo. Se va a dirigir hacia la parte lateral posterior del antebrazo. eh, y ahí va a dar sus ramas sensitivas y motoras a todos los músculos de la región posterior del antebrazo. Los inerva a todos, como acá pueden observar, el nervio radial en azul, que después de dar su rama sensitiva, ahí, que es el nervio para el músculo braquial, en amarillo. A ese nivel, en el surco bicipital externo, ¿sí? Surco bicipital externo, el lado derecho donde se termina el bíceps, a ese nivel, vamos a ver que da una pequeña división a dar sus ramas musculares, motoras. Quitamos un poquito de músculo y podemos observar que da unas ramas para inervar al músculo braquiorradial, que es el que acaba de quitar, y otra rama para inervar al músculo extensor radial largo del carpo, ahí. O primer radial, lo hemos dicho nosotros, me parece en el apunte. Un ratito. Bien. Este nervio se dirige todavía más inferior para inervar a todos los músculos de la región lateral del antebrazo. Ahora volvemos a la región bicipital lateral. A ese nivel del codo, como observan, esa es la fosa del codo, se divide en dos. En una rama posterior, que es la rama profunda, netamente motora, y esta verde, superficial, netamente sensitiva, que va a dar sensibilidad a toda la parte posterior del antebrazo. Seguimos su trayecto, esta es la rama superficial sensitiva, y va a dirigirse para inervar superficialmente a la cara lateral del hueso. Los huesos tienen inervación, vos te rompes el hueso duele. Entonces vemos cómo sigue bajando todo el trayecto, el hueso radial, y pasando la muñeca, va a inervar específicamente al primer dedo, ¿sí? El pulgar. Está inervando al primer dedo, pero en su cara palmar. Solo inerva esa porción, este nervio radial en su rama sensitiva superficial. Luego en la cara dorsal va a inervar la porción lateral y la porción medial del dorso de la mano, pero en la cara palmar no tiene mucha historia, solo en la parte dorsal. Es decir, primer metacarpiano,
inerva al segundo metacarpiano, inerva al tercer metacarpiano e inerva la mitad lateral del cuarto metacarpiano. Y esas son sus ramas, ¿sí? Y ir más allá estaríamos perdiendo un poco el tiempo, pero es bueno saber estas divisiones. Ahora, nos queda la rama profunda que es motora. Y la rama profunda podemos observar que se está yendo hacia posterior porque esta rama profunda inerva a todos los músculos de la región posterior del antebrazo. A través de sus ramos anteriores. Inerva todo. Como ven ahí, llega y perfora a todos los músculos. Ramos anteriores de la parte profunda del nervio radial. Ahora, podemos observar que aquí da otro ramo, que es el ramo posterior. Y nos dirigimos ahora, como mencioné, al ramo anterior y este es su ramo posterior. ¿Qué más? Esa es la inervación motora del nervio radial, entonces. En síntesis, la inervación sensitiva de este nervio radial va a ser en la cara posterior del brazo, ¿sí? Bien toda la cara bastante definido y va a inervar a los músculos de la región lateral del antebrazo y también va a inervar al dorso de la mano del lado del pulgar hasta el cuarto dedo, la mitad del cuarto dedo y nada más. ¿Sí? Ahí como lo pueden ver. Del dedo anular, la mitad. Muy bien. Y con esto concluimos.